muy especial para los invitados especiales, presidente de la Academia Colombiana de Historia, el presidente del INAM. Saludo a los presidentes de las academias de historia del país y demás academias y a quienes están presentes en este acto. A todos un saludo de bienvenida. La Academia Boyacense de Historia, la cual represento, ha estado de fiesta desde el 31 de julio al instalar el Congreso Internacional del Bicentenario, el cual ha sido un verdadero éxito. Hoy más que nunca expreso nuestra complacencia por tenerlos a todos gracias al apoyo y gran hermandad del director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, doctor Ernesto Montenegro, y la doctora Diana Guzmán y demás funcionarios, quienes desde el momento de nuestra solicitud respondieron este encuentro y no dudaron en poner su buena voluntad para la ejecución del mismo. Todos los miembros de nuestra Academia Boyacense de Historia han estado trabajando arduamente durante 2 años para la realización del Congreso, que termina con nuestro encuentro el próximo 6 de agosto. Gracias, queridos compañeros, por su extraordinario esfuerzo y compromiso. Estoy convencido que nuestro aporte quedará para la historia de Colombia y de Boyacá en estos 200 años de la campaña libertadora. Boyacá en los orígenes de Colombia. El bicentenario de la independencia de Colombia en la campaña libertadora de 1819 lo estamos conmemorando todos los colombianos en este año 2019, construyendo de forma conjunta el país que tanto anhelamos. Se recuerda que dependencia significa dominio de un pueblo que tiene gran poder político y militar sobre otro que ha conquistado y colonizado. Así fue la dependencia de los pueblos hispanoamericanos en relación a España durante 300 años, desde el descubrimiento de América en 1492 hasta la culminación de la independencia con la derrota del gobierno español. Independencia significa no estar sometido por otro pueblo, como fue el nuevo Reino de Granada, hoy Colombia, y los demás países hispanoamericanos que se independizaron de España. Con la guerra heroica adquirieron independencia y libertad, organizando su nueva vida política como Estado nacional, democrático y republicano. La campaña libertadora en la Nueva Granada se planeó y realizó siguiendo la estrategia militar del libertador Simón Bolívar y el general Francisco de Paula Santander ante el régimen del terror de la reconquista española impuesta por el pacificador Pablo Morillo. Según la nueva estrategia de Bolívar, primero se debería realizar la invasión y libertad de la Nueva Granada, luego la de Venezuela y posteriormente se extendería el triunfo de la guerra a Quito
Perú y Alto Perú. Una estrategia militar envolvente en forma de espiral, cuyo primer centro y eje principal fue la campaña libertadora de 1819, continuó la campaña de Venezuela, que culminó en la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821, que dio la libertad a Venezuela. Y por último, la campaña del sur, que terminó en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, dando la libertad a Ecuador. La batalla de Junín el 6 de agosto de 1824 y la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre del 24, que dieron libertad al Perú y al Alto Perú o Bolivia, y con las cuales se culminó la independencia de América. ¿Y por qué afirmamos que en Boyacá nació Colombia? Porque en esta tierra Bolívar y el Ejército Libertador hace 200 años hicieron valientemente la gesta libertadora con una duración de 77 días, iniciada el 23 de mayo en la aldea de 70, en Venezuela, y culminada en las batallas del Pantano de Vargas el 23 de julio y del Puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819, con cuyo triunfo nació Colombia como Estado Nacional o Gran Colombia, que unió los pueblos de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. Porque Boyacá ama la libertad y la independencia, ya que sus hombres integraron el ejército patriota y sus pueblos colaboraron decisivamente con el libertador Simón Bolívar y el general Francisco de Paula Santander y demás héroes, con 3.400 soldados, defensores de la independencia y la libertad, quienes se enfrentaron al ejército realista hace 200 años. Porque Boyacá es el relicario y corazón de la patria colombiana, ya que sus campos sublimes fueron el escenario de la gesta patriota y sus gentes semilla y fruto que han germinado en la mentalidad colectiva, defendiendo el sentimiento de patria, puesto que de los 77 días de la campaña, 44 se desarrollaron en tierras de la provincia de Tunja. Porque el comandante realista, coronel José María Barreiro, fue hecho prisionero en la noche del 7 de agosto en el triunfo en Boyacá por el niño soldado Pedro Pascasio Martínez de Belén, de Cerincia, quien no se dejó sobornar ante una bolsa de monedas de oro ofrecida por Barreiro, a cambio de permitirle su huida. Este acontecimiento llevó a la derrota definitiva de los españoles, porque con Barreiro prisionero siguió la estampida hacia España del virrey Sámano y de la Real Audiencia, llegando así a la desaparición del régimen español en la Nueva Granada. Porque con el triunfo de Boyacá, el general Simón Bolívar con su vicepresidente Santander dieron las bases iniciales para la organización de la República. El Libertador, en su proclama a los soldados del Ejército Libertador el 24 de agosto del 19, después de la batalla del Puente de Boyacá, expresó así: soldados, millares de combates gloriosos os dan derecho para esperar otros millares de triunfos, llevando en vuestros estandartes la divisa Boyacá, el dictador Simón Bolívar. Porque en esta tierra el sentimiento y participación de la mujer boyacense
aumentó decisivamente en la campaña de 1819 para apoyar a los hombres que estaban frente a las tropas, buscando la emancipación, y entre ellas las heroínas Juana Béjar, Matilde Naray, Juana Velasco de Gallo, Casilda Zafra, María Josefa Canelones, Evangelina Tamayo y la niña Estefanía Parra, las heroínas mártires Juana Escobar y Simona Amaya. Porque la historia destaca que el pueblo boyacense colaboró decisivamente con los libertadores para la culminación y triunfo de la independencia. Por ello, en esta tierra está amasada la esencia del alma colombiana, siendo el orgullo histórico de libertad e independencia de los boyacenses. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar el saludo del doctor Eduardo Durán Gómez, presidente de la Academia Colombiana de Historia. Javier Ocampo López, presidente de la Academia de Historia de Boyacá, ilustrísimo maestro de todos nosotros, señor arzobispo de Tunja, señor presidente del Colegio Máximo de las Academias, doctor David Rubio, señores presidentes de las sociedades académicas nacionales, señores académicos provenientes de las diferentes regiones del país. Realmente, como presidente de la Academia Colombiana de Historia, quiero dar un saludo muy especial al doctor Javier Ocampo López y a la Academia de Historia de Boyacá, que han querido adelantar este Congreso de Historia en esta significativa fecha, cuando todos los colombianos estamos convocados y congregados para conmemorar el bicentenario de la independencia nacional. Yo creo que el esfuerzo que se ha estado realizando desde la Academia de Boyacá ha sido muy importante, entre otras cosas porque les asiste un protagonismo de primera línea al haber sido estos territorios el escenario precisamente de esta gesta emancipadora. Yo creo que todas estas cosas que estamos viendo pasar en estos días, cuando los colombianos estamos pendientes de esta convocatoria y de esta conmemoración, y cuando el propio gobierno está alerta para contribuir a este propósito, pues desde Boyacá se respira ese sentimiento de euforia y de celebración, porque aquí, en estos territorios, repito, fue el epicentro de esa gesta. Y esta es una magnífica oportunidad. Estemos aquí reunidos los académicos, quienes estamos dedicados al estudio de la historia, para poder no solamente rememorar esos acontecimientos gloriosos de nuestro pasado, sino para hacer un examen detenido de lo que realmente significó ese acontecimiento de la independencia nacional. Y desde luego, para hacer el ejercicio intelectual también de proyectar esos acontecimientos sobre los hechos que en estos momentos estamos viviendo en el presente y sobre los hechos que debemos proyectar hacia el futuro. En la medida en que tengamos conciencia de este análisis crítico, vamos a estar en capacidad de hacerle grandes aportes al país sobre las deducciones que se puedan tomar de un congreso de esta magnitud como el que ustedes, los boyacenses, han querido hacer en muy buena hora. Y nuestro agradecimiento también al Instituto Colombiano de Antropología
Filosofía e Historia, que ha estado muy atento a estas convocatorias para apoyarlas y estimularlas. Muchas gracias. Ernesto Montenegro, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICAT. Buenos días a todos. Un saludo, por supuesto, muy especial y muy fraterno al doctor Javier Ocampo, el presidente de la Academia de Historia de Boyacá, quien nos recibe en su casa, anfitrión de este evento, de esta reunión, pero además de este momento histórico en donde tenemos el gusto de participar y el honor de estar aquí. Un saludo especial al doctor Eduardo Durán, presidente de la Academia de Historia Colombiana de Historia. Un reconocimiento muy especial y necesario aquí en este espacio a la doctora Nelly Sol Gómez, quien es la gestora real de este proceso, quien ha motivado todos los procesos organizativos y demás. Un saludo especial al doctor David Rubio, presidente del Colegio Máximo de Academias, y quisiera señalar que esta es una reunión de personalidades, por eso la lista de saludos podría ser enorme y tendría que reconocer el papel que cada uno de ustedes juega al frente de las academias territoriales. Es por eso que omito el nombre, la lista enorme, pero el saludo es del mismo nivel, de la misma fraternidad con cada uno de ustedes. No solamente a las academias, sino además un hecho enorme, y es que podamos saludar al mismo tiempo academias bolivarianas y academias santanderistas en una misma reunión y bajo el mismo proyecto de construir colectivamente. Quizás uno de los gestos mayores del tiempo actual es podernos hablar de manera constructiva y creativa entre muy distintas tendencias, no solamente desde los ámbitos territoriales diversos, sino desde las muy distintas aproximaciones a la historia y a los hechos que nos construyeron hoy como nación. Es por eso que este evento, esta capacidad de reunirnos, insisto, en lo territorial y en los muy distintos ámbitos, es hoy de la mayor pertinencia. Si debieron pasar más de 30 años para que las academias que se habían reunido en 1988 encontrasen un nuevo punto de encuentro en el 2018, en eso que el doctor Durán denominó la cumbre de Bogotá, que sin duda tiene ese carácter, poderse encontrar nuevamente, poderse hablar, poder decir nuevamente cuáles son las premisas contemporáneas, o decirse contemporáneamente cuáles son las premisas de la historia y, por supuesto, las de los tiempos del Bicentenario, las que evocan el Bicentenario. En cambio, pasó solo un año después de esa cumbre de Bogotá, y es este el hecho de que se pudiesen volver a encontrar. Y esto debido a una conversación y a un diálogo que ha resultado fluido, no siempre armonioso, no siempre fácil, pero un diálogo que ha resultado fluido entre instituciones del orden nacional, instituciones gubernamentales, si los queremos, y las distintas academias de historia. Esto permite que hoy se pueda consolidar de una forma oportuna y pertinente en el marco del Congreso Internacional del Bicentenario esta reunión de academias, que por supuesto, como toda conmemoración, se ve enfrentada al doble reto de las efemérides. Por una parte, el pasado que nos convoca y que nos motiva, y por otra, el presente que nos llena de nuevas condiciones y que nos impone unas formas y unas relaciones contemporáneas. Quizás podemos decir, el pasado nos habla del qué conmemorar, el presente nos habla del cómo conmemorar. Sobre ese qué que encontraríamos en el pasado, fue enormemente grato encontrarnos, y quizás sea la deriva de la cultura la que nos ha puesto allí, el hecho de que tanto las academias, la Academia Colombiana de Historia y las múltiples academias regionales entendieron que a los hechos heroicos y siempre dignos de recuerdo
de exaltación los hechos militares, las proezas enormes que hicieron esos hombres y mujeres hace 200 años, deberían estar ligadas también a una reflexión sobre los procesos y las gentes que construyeron un momento histórico y que nos construyen hoy como nación. Es por eso que entendimos que el Bicentenario tendría que ser extendido en el tiempo, no una celebración de hechos, sino una conmemoración de hechos circunscritos y contextualizados en unas relaciones sociales en donde los territorios muy diversos de la nación colombiana aportaron con esfuerzos enormes y con un espíritu grande de construirse como nación. Es la nación colombiana la que cumple 200 años. Es la nación colombiana la que tiene un espíritu que ha venido creciendo en el tiempo, y es por eso que ese que conmemorar para todos hoy es claro, la nación colombiana y los hechos luctuosos que permitieron esa consideración, esa conformación. ¿Cómo conmemorar? Reto enorme, reto que tenemos hoy en día. ¿Cómo hacerlo? Esos hechos enormes. ¿Cómo conmemorarlo? Nos pone entonces y nos interpela hoy como sujetos del mundo contemporáneo. ¿Cómo hacerlo? Y para eso, ¿cómo conmemorar la nación cuando lo que teníamos recurrentemente desde ciertos ámbitos, quizás no los académicos, había sido las celebraciones en donde los días y los eventos, quizás a través, y quisiera decirlo solamente íntimamente en este contexto, de festejos con pólvoras y conciertos, debería pasar a un ámbito extenso. ¿Cómo conmemorar la nación si no es en la nación misma? Y por eso el proceso en el cual se definieron 87 municipios priorizados, que a la postre resultaron en discusiones que tenían que ver con el ámbito real del mundo contemporáneo, es decir, a lo académico, y a las efemérides se sumaron los ámbitos necesarios, por supuesto, y siempre saludables: lo político, lo económico y lo presupuestal. Situaciones necesarias porque a la discusión de los 87 municipios que tenían un marco de orden académico y justamente conmemorar con precisión algunas efemérides y reivindicar territorios, también se sumaron, insisto, de manera bienvenida, los intereses políticos desde los territorios que esperaban que se sumasen a lo educativo y a lo cultural, existiesen también procesos contemporáneos de inversión pública en los territorios que reconociesen el ámbito social desde donde existe hoy en día, desde unas necesidades específicas. Es por eso que el qué y el cómo conmemorar es un reto permanente, que no quede atrás con una fecha, que la conmemoración de nuestra historia se obliga a la educación y a esos procesos en donde las nuevas generaciones entiendan lo que sea la historia. Ese es el papel en donde todos nos encontramos en el mundo académico y en nuestras responsabilidades contemporáneas. Seguir insistiendo en la educación, y aquí quisiera decir que el papel de la Academia Colombiana de Historia, con el respaldo de las academias territoriales, ha sido fundamental para que nuevamente podamos hablar de una de las necesidades de la cátedra de historia al interior de las entidades escolares. Ese papel quisiera señalarlo y exaltarlo de la Academia Colombiana de Historia, llevando adelante las gestiones al interior del Congreso de la República, fue fundamental y es perfectamente saludable, y con toda la gratitud lo reconocemos. De la misma manera, los procesos de la historia y la reflexión sobre la historia no deben quedarse solamente en una reflexión académica, y tienen la responsabilidad, por supuesto, de construir nación. Ese espacio de construir nación, esa pregunta recurrente que nos sigue convocando y que convoca hoy a las academias de historia de todo el país, es la que con todo el cariño y con toda la fraternidad quiere acompañar, como lo hemos hecho. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia saluda y entiende la importancia de estos eventos. Muchísimas gracias a todos. El doctor Javier Ocampo me ha invitado para que le dirija unas palabras sobre la importancia histórica de este acontecimiento de la independencia
finalmente he llegado a la conclusión de que por estos días estamos hablando tanto de esta gesta que ocurrió en estos meses de julio y agosto, que vale la pena entonces que también abarquemos otros aspectos de este análisis de la independencia. Y voy a enfocar mi charla en dos aspectos: a hablar de lo que fueron los antecedentes de la independencia y de lo que fue el posterior a la independencia, para efectos de que vayamos completando un escenario temático que nos vaya a permitir un análisis mucho más completo, que abarque un escenario mucho más espacioso, para que efectivamente podamos sacar, digamos, unas conclusiones mucho más completas de lo que debe ser este ejercicio que nos convoca en estos momentos. Realmente, como nos centramos en el hecho de la independencia, conmemorando esta fecha del 7 de agosto de 1819, tenemos que preguntarnos cómo llegamos a esa fecha, cómo llegamos a ese 7 de agosto de 1819. Nos ponemos a auscultar toda esa serie de acontecimientos que reúne el pasado de esta fecha y encontramos que esto fue un largo, prolongado, dilatado proceso que se cumplió a través de muchos años y que gracias a una persistente labor y a unos acontecimientos que se dieron en el mundo fue posible de que aquí, en este territorio de la Nueva Granada, se fuera generando también ese espacio de discusión, de análisis y también de acción, que desde luego no podía concluir en un solo momento, sino que tenía que ser a través de un espacio prolongado, en donde poco a poco se fueran cumpliendo unos objetivos que llevaran a este punto culminante que fue el 7 de agosto de 1819. Y nos encontramos, por ejemplo, con que partíamos de un colonialismo que llevaba más de 300 años. Es decir, ese era el primer escenario importante que había que analizar. Llevábamos más de 300 años en un régimen colonialista, en un régimen que se imponía como sistema autoritario, absolutista, un poder que se derivaba de la corona, un poder que además tenía una explicación en ese momento, en ese entonces, de un poder divino, porque se decía que el poder del rey era una delegación del poder de Dios. El poder del virrey era una prolongación, una extensión del poder del rey. Y entonces había un hilo conductor en donde nos señalaba que ese poder tenía un origen en Dios. Entonces, al tener un origen divino, pues era difícil atentar contra ese poder, porque en cierta forma se podía atentar contra Dios. Ese era el escenario de ese entonces. Fuera de eso, no podíamos perder de vista de que el régimen impuesto por la corona era un régimen que estaba enmarcado en varios aspectos verdaderamente, digamos, trascendentales y desde luego que colocaban a estos territorios en un escenario de debilidad muy marcado. Por ejemplo, el régimen de explotación. La corona española, desde luego, ejerció un ánimo de explotación en estos territorios. Quería ampliar su ámbito de riqueza, quería obtener recursos adicionales. En esa época, el poder de las naciones
se medía por el poder territorial. Las naciones que estuvieran en capacidad de tener un mayor espacio de territorio estaban en capacidad de ostentar un mayor volumen de poder. Entonces ahí iban apareciendo en el contexto mundial el Imperio Romano, el Imperio Francés, el Imperio Español, llegó a ser tan grande, por ejemplo, el Imperio Español, que el rey Felipe II llegó a decirle a sus súbditos: en mis dominios no se oculta el sol. España había alcanzado una expansión territorial en América, en África, en Europa, en Asia. Entonces él, muy complacido y llorando, exponía esa tesis de que en sus dominios no se ocultaba el sol. Fuera de eso, era un régimen que también negaba las libertades, es decir, un régimen totalitario. Y entonces, al negarse las libertades, pues el pueblo no tenía ninguna posibilidad ni de expresión, ni de controversia, ni de opinión, ni de sugerencia, ni de participación en el sistema de gobierno. Eso lo colocaba en un escenario de debilidad muy marcado, porque definitivamente esa filosofía totalitarista impedía que cualquier situación de estas pudiera darse dentro de estos territorios. Y pues era un escenario no solamente de imposición, sino también de exclusión, porque los nativos de estos territorios no tenían un derecho de participación y a la mayoría también se le negaba el derecho a la educación. Entonces era un escenario excluyente. Esto, desde luego, a través del tiempo, 300 años, pues fue generando una represión en todas las gentes del territorio, que veían una generación tras otra generación creciendo en medio de limitaciones, en medio de opresiones, en medio de estados de indefensión, en medio de estado menores. Los habitantes de estos territorios de América no estaban en posibilidad tampoco de experimentar cambios o de experimentar escenarios que pudieran en un momento dado brindarles mayores oportunidades. ¿Cuáles eran esos escenarios que empezaba a señalar el mundo? Fundamentalmente hubo tres revoluciones que aquí no se conocieron, o que aquí no se asimilaron, y que el mismo gobierno español no quiso asimilar. En primer lugar, una revolución industrial dada en Inglaterra, en donde, en la medida en que el país fue tomando la delantera en el mundo para empezar a comportarse en un sistema de producción industrializado, pues empieza uno a ver que la gente se incorpora a un escenario laboral diferente, que en ese escenario laboral la gente empieza a generar y a adquirir unos derechos, que empieza a establecerse un modelo económico totalmente diferente al del resto del mundo. Y entonces eso es un escenario que tiene muchas implicaciones económicas, políticas y sociales. En segundo lugar, la revolución social derivada del modelo francés. Esa revolución social implicó en Francia, en donde se imponía también un Estado totalitario, en donde todo este régimen de los jueces ejercieron la autoridad con un totalitarismo de Estado bastante marcado, implicó que poco a poco también esos sentimientos de los franceses se fueran represando hasta lograr un estallido que produjo o que se dio alrededor de la Revolución Francesa. Y ese estallido significaron unos cambios enormes para Francia, pues esa revolución
constitucionalización del Estado. E igualmente ocurrió una revolución política derivada del modelo americano. Cuando se dieron los hechos de la independencia de los Estados Unidos, pues encontramos que todos estos gestores e inspiradores de ese proceso independentista implantaron unos modelos que implicaban un modelo de incorporación y de participación política de los ciudadanos, un esquema de libertades individuales, un esquema de derechos fundamentales, un esquema que implicaba definitivamente una transformación total en donde a través de esos principios se abría al mundo un escenario en donde le decía a todos los estados del mundo que la manera de orientar y dirigir una nación estaba bajo unos principios muy distintos a los que hasta ahora se habían acostumbrado. También a este esquema de cambio en el mundo podemos agregar lo que fueron las diferentes corrientes enciclopedistas. Empezaron los intelectuales, fundamentalmente en ciertas universidades en el mundo, a trabajar estos nuevos principios y a trabajar estos nuevos, digamos, ideas rectoras que debían inspirar unos nuevos modelos en lo que era la conducción del Estado. Vemos, por ejemplo, que en Francia pues hubo muchas corrientes ideológicas que empezaron a analizar una serie de principios, todos alrededor de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, de la participación ciudadana y de la inclusión ciudadana en el manejo del Estado. Y encontramos, por ejemplo, escenarios como el que se dio en España misma, con la Escuela de Salamanca. Ustedes recuerdan que en la Universidad de Salamanca se auspició un grupo de estudio con unos sacerdotes liderados por el padre de Vitoria, en donde empezaron a hacer todos estos análisis y a reclamar un cambio en lo que debía ser el diseño de la orientación del Estado y desde luego en la incorporación de la sociedad a un esquema político más incluyente. Y esta escuela de Salamanca tuvo el acierto de estudiar todas estas ideas, el acierto de concluir muchos escenarios muy enriquecidos sobre todos estos temas, pero fuera de eso el valor de colocar todas estas conclusiones en manos del rey. Sin embargo, nada de esto se tuvo en cuenta, nada de esto se tuvo en cuenta, y por el contrario, por ejemplo, España pasó al régimen de Fernando VII, que era aún más totalitario que los anteriores, que era aún menos incluyente que los anteriores y que ofrecía menos posibilidades todavía que los anteriores. En estos días hicieron una encuesta entre los historiadores españoles sobre cuál había sido el peor régimen de gobierno en España, y la votación la ganó precisamente Fernando VII. Entonces, ustedes ya pueden concluir las condiciones especiales que tenía ese monarca. Pero a esto también, como tema de antecedentes, también hay que pensar en la decadencia en que entró España. España, frente al contexto de las potencias mundiales, entró en un régimen de franca decadencia. Sus arcas empezaron a escasear, el poderío militar empezó a no ser tan fuerte como el que tenía antes. La circunstancia de que Inglaterra decidió fortalecer su armada y llegar a convertirse la armada inglesa en lo que se denominó la Armada Invencible, y cuando Inglaterra entendió
que el poder verdadero de las naciones estaba en el dominio de los mares y logró desarrollar esa armada, esa gran y esa armada empezó a ser una amenaza para todas las potencias del mundo. En España evidente y amenazante. En el Congreso. ¿Qué hizo eso? En el Congreso. Que España, en vez de transformarse positivamente, empezó a transformarse negativamente y empezó a imponer nuevos tributos, ¿Sería que sí? a endurecer Espérase. el régimen totalitario, a negar aún más las libertades, a perseguir aún más a la población que intentara manifestarse en alguna forma. Y eso fue creando un escenario no solo de mucha incomodidad, sino de mucha zozobra, de mucha perturbación. Vino entonces lo que se veía venir después de la decadencia del gobierno español, que fue la invasión de Napoleón a España. Una situación que nadie llegó a sospechar, pero España fue tomada por el imperio napoleónico, fue reducida, fue depuesto su rey, le fue impuesta una constitución, desde luego generó un proceso verdaderamente insospechado para este nuevo escenario político global y desde luego para el escenario que se vivía al interior de las colonias españolas en América. Esta circunstancia produjo otro hecho que también tuvo una incidencia en todo este proceso que se dio para llegar a la independencia. Y es que precisamente para tratar de defender al rey, entonces los partidarios monarquistas crearon el modelo de las juntas de gobierno, el modelo que se denominó el modelo juntista. Y entonces ese modelo de las juntas se estableció tanto en ciudades españolas como en las ciudades de la Nueva Granada y desde luego del territorio americano. ¿Eso qué significó? Que ahí sí la corona se acordó del pueblo criollo y empezó a llamar a las gentes a decir, vamos a crear juntas de gobierno. Y las juntas de gobierno pues empezaron a generar instrumentos de participación y también de, digamos que de ejercicio efectivo del poder, en la medida en que señalaban lineamientos que debían aplicarse dentro de ese modelo. Y entonces, a través de esas juntas, pues quienes llegaron a participar, empezaron a decir, sí podemos, sí es posible opinar, sí es posible participar, sí es posible diseñar instrumentos efectivos o de mecanismos que permitieran el ejercicio de determinadas actividades de gobierno. Esto sin duda generó un mensaje claro que debió haber causado un efecto muy positivo en todo este proceso de independencia. Y a raíz de esa situación, entonces empezaron a formarse también en nuestros territorios las reuniones de ciertos intelectuales, de ciertos, digamos, de cierta forma, de ciertos beneficiados de una posición económica que lograron de pronto capacitarse, tener ingresos a las universidades y tener, digamos, un espectro intelectual mucho más elaborado. Y entonces ahí tenemos la presencia de personajes importantes como Nariño, como Caldas, como Mutis, como todos estos intelectuales de esa época que
dijeron, aquí hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y hay que empezar a estudiar el escenario, hay que empezar a diseñar acciones, hay que empezar una labor pedagógica para ir sembrando una serie de ideas en todos los círculos de la Nueva Granada, y empezaron a reunirse de manera secreta, y entonces tradujeron los derechos del hombre y del ciudadano, de Don Antonio Nariño, y sacaron las primeras 40 copias sacaron, y las distribuyeron entre 40 intelectuales de la época para estudiarlos, para analizarlos, para examinar el alcance que eso podía tener en el escenario político, local. Y cuando empezó la persecución a estos ciudadanos, ellos también empezaron a llegar más ciudadanos que pudieron en cierto modo ayudar a defender ese escenario y ayudar a promover esa causa. Y pues desde luego ahí fue pasando el tiempo hasta llegar al escenario en donde aparece Bolívar y aparece Santander y aparecen otros militares, en donde ya pasa del escenario intelectual, del escenario pedagógico, del escenario de análisis enciclopedista al escenario militar. Y ese escenario militar es el que precisamente propicia Bolívar y Santander, y entonces empieza por aquellos territorios que habían podido tener cierto avance en materia de consolidar una independencia, y esos territorios eran precisamente esas 7 provincias de Venezuela junto con la provincia de Casanare, y es cuando viene el Congreso de Angosturas convocado por el Libertador, cuando ya el Libertador Simón Bolívar encuentra que ya hay una base de esas provincias que han podido declarar su independencia, y que esa puede ser la base para poder avanzar en el territorio y poder consolidar la independencia en la Nueva Granada y desde luego después en los otros territorios de los que hoy forman estas 5 repúblicas. Se encontraba este escenario militar frente a una gran incertidumbre, y esa gran incertidumbre era en que en la medida en que se pudiera lograr un avance de la consolidación de la independencia, eran necesarios recursos para poder sostener esa campaña de la independencia. Era necesario que existiera dinero para poder comprar armas, para poder reclutar a la gente, para poder alimentarla, para poder vestirla, para poder diseñar toda la logística de una acción militar. Pero se encontraban frente a una situación en donde esto era una sociedad arruinada. Arruinada, ¿por qué? Porque lo que producía esta gente de este territorio pues era para tributar a la corona. Entonces ese dinero salía, esa riqueza salía, ¿no? Era un gobierno extractivo, para utilizar un término de hoy. Entonces nos encontramos frente a esas circunstancias, y entonces el general Santander le decía a Bolívar: pero estamos frente a una sociedad que es incapaz de tributar. ¿Cómo, si queremos salir de un régimen que tiene una acción oprobiosa frente a las gentes por su sistema fiscal y tributarista, cómo les vamos a decir, pues ahora escúlquense más el bolsillo para que nos den la plata a nosotros para financiar la campaña del Libertador? Entonces era una barrera muy grande la que tenía ese escenario militar. Después de logrados estos sucesos del 7 de
conmemorando. Entonces viene el nuevo paso. Ese nuevo paso es el de la organización de la República. Y la organización de la República, pues, es lo que nos queda. Viene esa primera etapa de lo que se denominó la patria boba, que definitivamente es la mal llamada patria boba. Yo la llamaría más bien la patria viva. ¿Por qué? Porque todos estos personajes que lograron la independencia, que tuvieron de un momento a otro en sus manos un país arruinado, un país sin posibilidades de acumular recursos para tratar de diseñar un esquema de prospectiva verdaderamente importante, pues se encontraban frente a esa situación en donde no iba a ser posible de pronto consolidar ese proceso de organización de la República. Aquí me acaban de pasar una hoja que me dice que se me agotó el tiempo, pues apenas voy a la mitad. Entonces me va a tocar rematar esto de manera muy rápida. Entonces viene ese nuevo esquema de lo que fue la organización de la República, en donde desde luego significó un sacrificio muy enorme, porque desde ese momento mismo empezó un escenario de incertidumbre para el país que hoy todavía lo tenemos. Es decir, lo hemos tenido siempre, lo hemos tenido a través de estos 200 años. Y ese escenario de incertidumbre se generó porque al organizar la República, de pronto aparecen en el escenario dos corrientes. La corriente que dice ser a través de un Estado centralista y la corriente que dice que debía ser a través de un Estado federalista o de un Estado descentralizado. Y empieza esa pugna entre las dos corrientes que llevó a que se dañaran las relaciones entre Bolívar y Santander, que llevó a episodios dolorosos en esa parte importante de la historia del país, pero que se prolongó. No hemos logrado superar a través del tiempo esas diferencias, digamos, ideológicas que nos han dividido siempre. Entonces empezamos con santanderistas y bolivarianos, o federalistas y centralistas, y después pasamos al escenario de los radicales y los regeneradores en la segunda mitad del siglo XIX, y después pasamos a los liberales y los conservadores, y después pasamos a una dictadura, en donde esa dictadura conmovió a los partidos tradicionales y facilitó de pronto un proceso de acercamiento para salir de ese escenario dictatorial, pero que una vez pasado ese proceso volvió otra vez el escenario de la división de los partidos, de la confrontación política entre liberales y conservadores, hasta que llegamos a un momento en que pasamos de ese estado de confrontación bipartidista a una explosión de partidos, que es lo que tenemos hoy, en donde nadie está en capacidad de decir cuántos partidos realmente son todos los días el partido del otro, y hoy en día cada parlamentario quiere tener su propio partido. Entonces eso genera incertidumbre porque no hay claridad ideológica, no hay digamos, reunión de esfuerzos que permita verdaderamente motivar acciones alentadoras para construir un Estado pujante, un Estado incluyente, un Estado participativo, un Estado progresista. ¡No! Y hoy tenemos un escenario que llamamos el escenario de la polarización política, en donde tenemos una serie de agrupaciones políticas radicalizadas totalmente, en donde ninguna le admite nada a la otra y en donde efectivamente tenemos un escenario en donde es perverso para el país, es nocivo para el país, se generan circunstancias sumamente negativas y en ese escenario pues es realmente muy difícil llegar a construir.
Y finalmente, pues quiero hablar también de grandes rasgos de que este país ha tenido un gran vacío en el análisis de nuestro proceso histórico. Y ese vacío radica en que hace 35 años se suprimió la cátedra de historia del pensum académico del país. Y entonces, las nuevas generaciones, todos los que tienen 35 años o menos, no saben nada de historia, porque pocos son los que hay muchos jóvenes que seguramente por su cuenta han logrado de auscultar temas históricos y han sido curiosos y acuciosos para tratar de hallar algunas explicaciones en la historia. Pero la inmensa mayoría de los colombianos carece de conocimiento de historia. Y si no sabemos nuestro pasado, pues no podemos entender el presente. Y si no entendemos ni el pasado ni el presente, pues no podemos proyectar un futuro que verdaderamente tenga bases sólidas para que nos pueda deparar mejores días y mejores escenarios. Hace un año y medio se aprobó la ley, la Academia Colombiana de Historia estuvo atenta a todo ese trámite legislativo, se aprobó la ley, pero llevamos año y medio en que el gobierno no ha sacado todavía el decreto reglamentario para implantarlo efectivamente en las cátedras históricas. Y quiero invitar a este Congreso de Historiadores a que redacten una declaración dirigida al Ministerio de Educación diciéndole que por fin nos dé la cátedra de historia. El país no puede crecer con unos habitantes, con unos ciudadanos a quienes se les ha negado el conocimiento de su pasado. Y no podemos esperar un mejor futuro si no podemos tener los elementos de juicio para saber y entender qué es lo que nos ha pasado, qué es lo que nos está pasando y para poder diseñar qué es lo que realmente queremos en el futuro. Muchas gracias. La construcción de los derechos humanos en la historia republicana, moderado por el doctor Javier Guerrero Barón, cuyos panelistas serán la doctora Ruby Álvarez de Huertas, miembro de la Academia Boyacense de Historia, asimismo Ariel Ávila, politólogo y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, y Manuel Restrepo, defensor de derechos humanos, a quienes llamamos por favor al escenario del estrado principal. Tenemos Ruby Álvarez de Huertas, quien es una historiadora muy importante, egresada de la maestría de Historia de la UPTC, docente durante muchos años de Historia y académica integrante de la Academia Boyacense de Historia y quien representa aquí a la mitad de la humanidad. Tenemos a Manuel Restrepo Domínguez, doctor en Historia, economista, doctor en Historia de la Universidad Carlos III de Madrid, doctor en Derechos Humanos y vicerrector actual de la UPTC, vicerrector académico, quien representa el pensamiento crítico de la academia. Y tenemos a Ariel Ávila, politólogo. Ustedes saben el trabajo que está haciendo sobre la situación actual del conflicto colombiano, especialista en análisis, digamos, en análisis de la coyuntura actual y quien ha jugado un papel muy importante en dinamizar esta reflexión sobre qué es la paz del conflicto y las violencias que existen. Por lo tanto, este panel lo hemos pensado mucho tiempo y queremos proponerles un planteamiento. Recuerden ustedes que las Naciones Unidas dicen que los derechos humanos empiezan por allá, cuando Aníbal Lincoln derrota a un ejército y libera a los esclavos. Nosotros creemos, los historiadores, que los derechos humanos son un invento latinoamericano. Me dirán los que dicen que fue la Declaración de los Derechos Humanos de la Constitución de Francia lo que funda los derechos humanos modernos. Nosotros sabemos que los derechos humanos modernos son un invento americano porque aquí fue donde hubo esclavos en el mundo moderno, porque aquí fue donde hubo vasallaje indígena y
que la controversia de los naturales de Valladolid de 1550 es uno de los grandes debates que llevaron a la humanidad a pensar en lo humano. La pregunta es si los indios tenían alma. Y luego en la parte de San Pedro Claret y de otros clérigos jesuitas que proponen que haya que los indios y los negros tenían alma. Ese es decir, no tenían alma el anonimato y menos mal que nos salvamos, los que tenemos algo de indios. Entonces, la construcción de los derechos humanos es el debate que hoy nos proponemos. Pero quiero decirles que los derechos humanos también surgieron en Boyacá. El debate sobre los naturales y el memorial de agravios de Diego de Torres, el cacique Turnique, es uno de los aportes importantes a la consolidación de los derechos humanos en el planeta. Así sea, desde Turniquet, lleva el debate de los naturales ante el rey y es enviado un visitador. El visitador se llama Juan Bautista Monzón, que apoya las tesis de Diego de Torres. Pero el obispo, el arzobispo, y me perdonan los académicos de la historia de la Iglesia y las religiones, dice textualmente que ese señor, tanto el visitador como el señor Diego de Torres deben ser enviados a Colombia por cruz. ¿Sabían ustedes eso? Y que el segundo viaje de Diego de Torres a España ante el rey fue frustrado por eso. Luego viene, como todos sabemos, la publicación de los derechos humanos por parte de Antonio Nariño en 1790 y 1793, ya a consecuencia de las publicaciones sobre los derechos humanos en las constituciones norteamericanas. Ojo, cojan ustedes las constituciones de los Estados Unidos antes de la Revolución Francesa y encuentren los derechos humanos. Ojo, entonces no es un invento europeo, es de los ilustrados americanos, es de ilustración, es un cuerpo de pensamiento. Pero ese es el debate que queremos proponerle a los panelistas. ¿Qué ha pasado desde entonces? Esas raíces profundas de los derechos humanos en la injusticia colonial, la independencia, cómo los plasman las constituciones, y luego cómo nos vamos hasta el presente en estos 200 años. Entonces, ese es el planteamiento y empezamos con el surgimiento de derechos humanos y derechos civiles en la vida de las mujeres. Rubio, cuéntanos esa historia maravillosa de cómo las mujeres se abrieron espacio en el mundo moderno colombiano. Muy buenos días para todos los presentes. Para mí es un honor estar aquí como de abuela de los partidos que están compitiendo en esta rama de la historia. Entonces, he estudiado la mujer y por eso la charla mía se va a centrar en los derechos de la mujer. Pero hablar de los derechos de la mujer como que resulta algo paradójico porque estamos dentro de los derechos humanos. Sin embargo, esos derechos humanos universales para la mujer han sido restringidos durante muchísimo tiempo y le ha tocado luchar la dura para lograr muchos derechos. Además, hay otros derechos que podríamos decir que son exclusivamente de la mujer, como los derechos relacionados con la maternidad, el derecho de ellas a haber conquistado las licencias de maternidad, aunque ya los hombres se nos colaron ahí, ya también tienen derecho a licencia. Pero de todas formas, a través de la historia, la mujer ha tenido restricción a muchos derechos. Yo considero que el principal derecho de la mujer es un derecho universal para hombres y mujeres, que es el derecho a vivir dignamente como mujer. Por lo tanto, no ser víctima de violencia, no ser víctima de maltrato físico, de violencia, de estupro, de violación, de homicidio o feminicidio, como hoy en día se está llamando. Yo creo que ese es uno de los derechos que todavía
la mujer sigue luchando y ya ahorita, más adelante, Ariel nos va a hablar de cómo hoy día esos derechos siguen siendo violentados en la mujer. Sin embargo, a lo largo de la historia podemos encontrar que en el periodo prehispánico y en el periodo preindependentista, la mujer en la época tuvo cierta relevancia en la época aborigen. Era considerada, se le respetaba porque era el símbolo o la descendiente, se puede decir, según la mitología de Bachué, la cual había sido muy considerada, y la mujer, por ejemplo, para los muiscas, el derecho a la participación política de ella se daba en que el hijo de la hermana del cacique era el que heredaba el trono. Eso hace suponer que la mujer tuvo cierta relevancia. Además, en cuanto al matrimonio, por ejemplo, en la época aborigen, el doctor Armando Suescuna, en su libro Derecho y Sociedades de los Muiscas, nos habla de que existió el derecho contractual, el matrimonio contractual entre los aborígenes muiscas. Eso hace suponer que existía, en otras palabras, modernamente, el divorcio. Lo que después, con la llegada de la colonia, muchos de esos derechos quedaron reprimidos. El matrimonio, en la época colonial, la mujer no tenía el derecho de escoger libremente su pareja. Eran los padres quienes escogían la pareja a sus hijas, y las hijas obedecían ciegamente. ¿Por qué? Porque las hijas eran, más que ser mujeres, eran hijas de, y después fueron esposas de, y luego fueron novias de, y fueron madres de. Entonces, poco como mujeres se les consideraba como valores, como personas con cierta autonomía. El divorcio, vamos a encontrar, por ejemplo, que en la época de los radicales se estableció por primera vez en América Latina el divorcio en Colombia, el matrimonio civil y el divorcio, con la ley de 1853, la ley 20. Sin embargo, a pesar de que fue el primer país en América Latina que lo estableció, no se llevó a cabo. Es decir, las mujeres no supieron defenderlo y tampoco terminaron por inercia, porque la costumbre se mantenía. Entonces eran pocas las mujeres las que lograban separarse y establecer hacer uso de ese divorcio. ¿Por qué? Porque la mujer, la ley parece muy avanzada, pero la mujer debía depositarse en casa de los padres o en casa de algún familiar cercano, y el hombre seguía manejando los destinos de la vida conyugal, como eran, por ejemplo, los bienes. Entonces la mujer realmente, aunque parecía una ley avanzada, no tuvo éxito y no hizo uso mucho derecho de esa ley. Finalmente, por ejemplo, en cuanto al matrimonio y al divorcio, en 1974 se estableció el matrimonio civil para las uniones civiles, y la ley de divorcio del 25 de abril del 17 de 1992 la dejó plenamente establecida en la legislación colombiana. En los derechos de maternidad, como les decía, son derechos que podríamos decir son plenamente de la mujer, ¿no? Sin embargo, las leyes que han favorecido a los derechos de la mujer en el matrimonio, en la maternidad, son leyes protectoras de la infancia. O sea, que se ha legislado para proteger al niño y de paso pues se está protegiendo a la mujer. La primera ley fue en 1938, que fue la ley protectora de la maternidad. Esa ley por primera vez estableció 8 semanas de licencia para la madre y 20 minutos cada 3 horas para lactar a los hijos. Esa es la primera ley, se llamó Ley Protectora de la Infancia. Y luego, Ley Protectora de la Maternidad. Luego, en 1943, se logró la atención médica hospitalaria para las maternas, pero se dejó de lado a las madres solteras. Lo mismo en la licencia. Las madres solteras no tenían derecho ni a licencia, ni a protección
de seguridad social ni de hospital. Ya modernamente, y estoy hablando muy rápido porque el tiempo nos coge, en 1981 la ley 51 estableció la maternidad, la licencia de maternidad en 12 semanas, y en el 2011 la ley 1468 la amplió a 14 semanas, y finalmente, para la fortuna de las madres jóvenes que van a ser madres, en el 2017 la ley 1822 la amplió a 18 semanas. Es la mayor cobertura que tiene y la mayor protección que ha recibido la mujer respecto a la maternidad. Como vemos, son leyes que aparentemente son leyes para la mujer y son leyes para proteger a la mujer. En este momento la mujer tiene una mayor protección desde el punto de vista materno. En cuanto al trabajo, ¿qué podemos decir? La mujer toda la vida ha trabajado en la producción de bienes de uso y bienes de cambio. Sin embargo, a lo largo de la historia podemos encontrar que la mujer siempre estuvo en una diferencia salarial respecto al hombre. A la mujer no se le permitía, por ejemplo, ganar igual que el hombre. Por eso, la primera huelga que se va a establecer, que se va a dar en Colombia, es la de vello, de las textileras de vello, que en 1920, presionan para que les permitan ir con alpargatas a la fábrica, que les bajen la intensidad horaria, que era de 12 horas, les bajen la intensidad horaria, y que el salario no sea tan diferencial con el hombre. Mientras el hombre ganaba la mujer ganaba de 50 centavos a 1 peso a la semana, el hombre ganaba entre 1 peso y 270 y 2,70 en la semana, trabajando lo mismo. Pero eso no quiere decir que la mujer no se haya quedado quieta, sino que siguió siempre luchando por los derechos laborales, los derechos a que estuvieran en mejores condiciones respecto al hombre, porque siempre en los trabajos el hombre llevaba ventaja en la situación laboral. En el siglo XIX había mucha explotación laboral de las mujeres. Trabajaban en condiciones muy insalubres, en fábricas sin ninguna seguridad social, sin falta de higiene. Mientras que eso no solamente se va a dar en la República, si vamos a ver en los periodos de la independencia del conflicto, las mujeres, sobre todo las mujeres de la clase alta, ellas casi fue nulo su trabajo laboral, no dejando a un lado el trabajo doméstico. Ese siempre ha estado relacionado y junto a la mujer. Lo que pasa es que el trabajo doméstico nunca ha sido remunerado. Si el trabajo doméstico de la mujer fuera remunerado, habría que preguntar quién nos tiene que pagar. ¿O quién? ¿No? Entonces, resulta como muy difícil legislar para que el trabajo doméstico de la mujer sea reconocido. Sin embargo, vamos a encontrar que en la época preindependentista y en la época durante el siglo XIX, las mujeres siempre se desempeñaron, eran las que hacían los cigarros, eran las que hacían las velas, los jabones, los chocolates, las panaderas. Ellas siempre trabajaron, las mujeres de la clase baja. Pero su producción, su sustento era para el sostenimiento de su familia. Generalmente eran madres solteras las que tenían desempeñaban ese tipo de trabajo. La primera ley que se puede decir que surgió para proteger a la mujer laboralmente fue la ley 57 del 26, que estableció por primera vez un día de descanso obligatorio, y se estableció más adelante en el 36, en el 34, que ese día debía ser el domingo. También se estableció mediante esa ley un mes de cesantías que consistía en un salario por cada año, y la prohibición de trabajar en trabajo nocturno 5 horas después de las 7 de la noche. Por primera vez se legisló para favorecer a las mujeres. En 1934, finalmente salió la ley que redujo la jornada laboral de la mujer a 8 horas.
En el 30 de septiembre del 44 se estableció también por primera vez una ley que le dio el auxilio por enfermedad a las mujeres y naturalmente a los hombres también, que consistía en 2/3 partes del salario por cada 60 días, los primeros 60 días, y la mitad del salario después de los 60 días. Sin embargo, todavía existe una brecha salarial. Hay empresas donde, desempeñando el mismo trabajo, las mujeres siguen ganando menos que los hombres. Y lo peor es que las mujeres escogemos profesiones que están menos remuneradas. Los hombres escogen profesiones más técnicas y ese tipo de trabajo está mejor remunerado. Además, las grandes empresas, siempre con la mentalidad que todavía no la podemos desarraigar, la mentalidad machista, sigue imperando el trabajo, el desempeño de las mujeres, de los hombres, perdón, en la dirección de las grandes empresas, que son los trabajos más productivos, más salarialmente mejor. Si vamos a encontrar en la educación, los derechos de la mujer en la educación. En la época colonial, la educación de la mujer estaba recluida a la casa, al hogar. Eran pocas las que entraban al convento a recibir las niñas de bien. Algunos conventos educaban a estas niñas de bien. El resto era la educación en la casa, la mayoría. El analfabetismo femenino era rampante. ¿En qué las educaban en los conventos? En lectura, escritura, rezar y cantar, básicamente. Posteriormente, a finales de la colonia, se va a establecer el primer colegio femenino, que fue el Colegio de la Enseñanza, dirigido por una granadina, Clemencia Caicedo. Allí se educaban por primera vez niñas en la formación un poco más amplia, porque ya les daban rudimentos de aritmética. Y luego con el primer colegio oficial, que va a ser el Colegio de la Merced, que el gobierno de Santander y la vicepresidencia de José Ignacio de Márquez, él nombra a la señora Marcelina Camacho como rectora de ese colegio. Es el primer colegio oficial. El pensum es un poco más amplio, ya se les da a las mujeres enseñanza de aritmética, lectura, escritura, lengua castellana, lengua francesa, economía doméstica, que era muy importante, dibujo, y naturalmente no podían faltar todo lo relacionado con las manualidades, porque esa era la base de una formación, de la formación de una mujer, ¿no? Que se preparara para ser buena esposa y buena madre. Posteriormente, el Congreso de Cúcuta en 1821 estableció que se crearan escuelas en todos los distritos y en todas las poblaciones, y que fueran para niños y para niñas, pero estableció que el Estado debía sostener con presupuesto del Estado las escuelas de niños, y las escuelas de niñas debían ir a los conventos. Como vemos, sigue la diferencia con la mujer. En el periodo de los radicales, aquí en el caso de Boyacá entró el periodo de instrucción pública primaria, el órgano de instrucción pública primaria en 1870, y se ordenó y se crearon 84 escuelas para niños aquí en Boyacá, mientras que para niñas solamente se crearon 17. Y con la diferencia de que esas 17, los distritos, los habitantes de cada distrito debían sostener las escuelas de niñas, en tanto que las de los hombres las sostenían el Estado. En 1903, por primera vez aparece el marco jurídico del sistema educativo femenino y se da la apertura a escuelas normales. Comienzan escuelas para varones y escuelas para señoritas, para niñas, pero las señoritas también seguían siendo sostenidas por los distritos, por los habitantes de cada distrito. En 1927,
En el 19, para ese momento, existían 28 escuelas normales, con 1.228 alumnas, de las cuales 744 eran mujeres. ¿Por qué? Porque una de las primeras profesiones escogidas por la mujer fue la de ser maestra. Entonces, llegó un momento en que estas escuelas normales tenían más mujeres que hombres, se estaban formando, porque era una profesión que era muy digna para la mujer, le daba categoría, le daba representatividad y era muy bien vista en los ojos de la sociedad. Sin embargo, la educación a la universidad todavía está muy lejos de lograrse. Solo hasta 1935 el Estado permite y legisla la coeducación para las universidades y en ese año entra el primer ramillete de mujeres a estudiar en la Universidad Nacional, porque se permite la coeducación. Había mucha oposición para la coeducación y una de estos opositores pues, fue la Iglesia. La Iglesia Católica consideraba que la coeducación iba contra la moral cristiana, que podía relajar las costumbres, el estar mezclados los hombres y las mujeres. Entonces se opusieron terriblemente. Un ejemplo de esto lo tenemos aquí en Boyacá, cuando el rector del Colegio Boyacá, el doctor Clímaco Hernández, recibió como matrículas a Graciela Forero, Leonor Barreto, Victoria Neira y otras hacia el año 40. La Iglesia se opuso tanto que le tocó cancelarle la matrícula y no las pudo recibir. Posteriormente, ya en el 43, se va a matricular Emilia Acosta, Elda Londoño, Lucia Espinosa, Mariana Monroy, entre otras, y estaba la hija de Ofelia Uribe de Acosta, y la Iglesia, específicamente Monseñor Crisanto Duque, presionó que tenían que sacarlas del colegio, que tenían que expulsar a estas mujeres del colegio, y la solución quedó en que el rector le tocó nombrar una directora y nombrar profesoras exclusivamente para que estas niñas se pudieran educar en el Colegio Boyacá. Estamos hablando de 1943. Es así como a nivel educativo la Iglesia nunca compartió el pensamiento de que las mujeres se educaran en compañía de los hombres, precisamente por considerar que los valores se estaban trastocando. En cuanto a los derechos civiles, la mujer durante mucho tiempo no era una persona natural, no era considerada persona natural, por lo tanto ella no podía aparecer en juicios, ella no podía ser testigo, ella no podía heredar, ella no podía elaborar transacciones comerciales ni ninguna obligación de carácter comercial. Eso se mantuvo durante gran parte del siglo XIX. Los primeros derechos conquistados por la mujer podemos decir que fue el de la libertad de partos de las esclavas en Antioquia en 1814, y luego la ley 21 de 1821 estableció la libertad de partos para todas las mujeres a nivel nacional, para todas las esclavas que tuvieran hijos a nivel nacional podían nacer libres a partir de él. En 1873 se crea el primer derecho patrimonial para la mujer. Con esta ley del Código Civil de la Unión sobre derechos patrimoniales establecía que la mujer podía manejar sus bienes personales, como las joyas, su vestido, a partir de 1873. En el 31, el gobierno de Enrique Olaya Herrera estableció también una ley mediante la cual la mujer ya podía administrar su salario sin necesidad de que el marido lo administrara. Pero esa ley tuvo muchos opositores, porque los hombres decían que la autoridad del marido quedaría disminuida, porque no podrían impedir las actuaciones ruinosas de las mujeres, porque ya no podía controlar el salario de su mujer. Por eso ellos decían que la potestad marital era el mando ejercido por quien tiene derecho por la naturaleza y por la ley. Era lo que consideraban los hombres
legisladores en 1931. Por eso, finalmente, en 1932 se aprobó la Ley de Patrimonio Conyugal y a partir de ese momento la mujer ya pudo administrar sus bienes, ser persona natural ante la justicia y todo. Las mujeres en esta época tuvieron que defender duramente sus derechos. Hay mujeres muy célebres como Soledad Acosta de Samper, como Ilva Camacho, como Ofelia Uribe de Acosta y la famosa Flor del Trabajo, María Cana. Como ya me tocó, entonces dejo para más adelante, sin nada de intervención, para hablar de los derechos políticos de las mujeres. Gracias, Ruby. Dos recuerdos provocan la exposición de Ruby Álvarez de Huertas, que es la siguiente. Los maestros, cuando se enseñaba historia, a veces empezaban con un libro que hoy nadie se atrevería a citar, porque nos pueden tratar de dinosaurios. Se llamaba El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de un tal Federico Engels. Nunca lo vayan a citar porque los tratan de dinosaurios. Pero allí está la historia, desde los orígenes de la humanidad. Además, a propósito de la coeducación, apareció en el debate que acabó con la Escuela Normal Superior por una pelea casi personal y además programática, apareció la lista de mujeres pervertidas por la educación mixta y el comunismo en la primera página de un periódico conservador muy radical. Estaban Virginia Gutiérrez de Pineda, estaban Nina de Friedman y todas las mujeres que se formaron en esa época en la Escuela Normal Superior Nacional, antecesora de la que hoy es Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Muchas gracias, Ruby. ¿Cómo nos hace falta pensar esas diferencias? Bueno, a continuación, parece que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Manuel Restrepo nos va a contar algunas dificultades que ha tenido la conceptualización de los derechos humanos. Primero,